Bueno, bienvenidos, bienvenidas todas y todos. Muchísimas gracias por conectarse el día de hoy. Primero que todo, quiero agradecerles de corazón por la voluntad de tener la clase en un día diferente al jueves. Yo sé que yo no subestimo los horarios de los estudiantes. Yo sé que todas y todos tenemos cosas que hacer y no digo simplemente, no, ustedes están llevando verano, pueden conectarse cuando quieran. Dos personas de este grupo no me comunicaron que no iban a poder conectarse hoy, pero que no tenían problema en ver la clase de manera asíncrona, así que a esas personas que la están viendo de manera asíncrona también se los agradezco de corazón. Quise ser completamente honesto con ustedes. La razón por la que no voy a estar presente el día de mañana es porque he sido invitado a la Asamblea Legislativa, porque el día de mañana, si salvo que pase alguna cosa extraordinaria, se aprobaría en segundo debate el proyecto de ley para la creación de la Agencia Espacial Costarricense, en la que justamente el director de la Escuela de Ingeniería Industrial, Eldon Catwell, y yo tuvimos el honor de ser dos de los coautores del proyecto, ¿verdad? Entonces, tiene un poco que ver con el tema y se los agradezco mucho. El día de hoy vamos a iniciar con la acción. Ya ustedes tienen un conocimiento base, no digamos que saben de todo de sistemas espaciales, pero tienen un conocimiento base para poder empezar a hablar de posibles misiones espaciales. Y de hecho, yo espero que la charla que les dio Ángel, que es una persona extraordinaria, un gran ingeniero, los haya motivado mucho, las haya motivado mucho a ver que los conceptos que ustedes tienen ya sirven para hacer experimentos, ya sirven para verificar órbitas, y con esos experimentos ustedes pueden ver cómo una posible misión se puede realizar. Lo que pasa es que con el trabajo que hicimos en la Cosmos es diseñar una misión cuando ya nosotros sabemos los requerimientos. Pero en el acontecer diario de la ingeniería espacial, lo primero con lo que nosotros, disculpen por eso sí ya definitivamente está fuera de mi alcance. En los acontecimientos que nosotros tenemos en ingeniería espacial y en general en ingeniería, nosotros no somos simplemente ejecutores de necesidades que están muy bien planteadas, ¿verdad? Por ejemplo, no va a llegar el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el MINAE, el ICE o organizaciones internacionales a decirnos, miren, yo necesito una misión con 3 satélites que tengan una cobertura que lean cada una hora por día a Costa Rica y que valgan tanto y que tengan ciertos tipos de componentes. Evidentemente no. Nosotros vamos a trabajar a partir de requerimientos. Y en esta conversación de requerimientos, yo creo que vamos a tener discusiones riquísimas acerca de cómo hacer esto. Entonces, la idea es la siguiente, gente. Tenemos un grupo aproximadamente de como unas 13, 14, 15 personas máximo. La idea va a ser hacer 3 grupos de 5 personas, ¿verdad? Máximo, que ya les había dicho desde el principio de semestre, para poder diseñar misiones espaciales en grupo. Por cierto, que no hemos definido los grupos y vamos a ver, es que lamentablemente yo trabajo en Teams con la gente del tecnológico porque tienen cuenta, pero no sé si voy a poder hacer eso con ustedes aquí. Si no, cualquier cosa lo vamos a hacer de una manera diferente. Yo creo grupos en Teams y podemos trabajar. Pero la idea entonces, gente, es empezar a discutir las posibles misiones espaciales. De hecho, creo que nos va a quedar relativamente conveniente hacer esto miércoles porque van a tener un poquito más de tiempo para empezar a trabajar en la primera parte, que es la parte de requerimientos, que es lo que vamos a empezar a ver a partir de este momento. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar con la definición de requerimientos de acuerdo a las necesidades de los beneficiarios, de acuerdo a las necesidades de lo que en inglés nosotros denominamos los stakeholders. A mí me gusta
hablar de stakeholders y no decir, ¿cómo les digo? Y no decir solamente clientes, solamente jefes o solamente socios, porque stakeholders es un concepto que en inglés abarca todo ese tipo de cosas y a veces no necesariamente son nuestros clientes, son nuestros superiores, pueden ser instituciones con las que trabajamos en colaboración. Y cuando nosotros hablamos de los socios, estamos hablando de todo, tal vez el concepto más, ¿cómo podría decirse? Más cercano a eso es parte interesada. Es la parte interesada desde del sistema que nosotros estamos queriendo diseñar. Y a eso es lo que nosotros nos estamos refiriendo. Ok, vamos a ver, quiero abrir esto. No, este no es. Perdón, quiero abrir el diagrama de flujo de proyectos de NASA, que por aquí lo tengo. Aquí está. Recordemos, si es que se abre hoy. Ok, ahora sí. Hoy estoy un poco atarantado, ¿verdad? Espero que el café no me atarante más. Vamos a pausar un poco. Vamos a hacer las de Obama. Recuerden que el flujo de vida de proyectos de la NASA habla de diferentes etapas en las cuales nosotros podemos trabajar en un proyecto. La etapa que vamos a trabajar hoy es la de factibilidad de la misión. Entonces, de hecho, la idea mía el día de hoy es que tengamos una buena discusión. Vamos a tener suficiente tiempo el día de hoy en esta presentación para hablar de las posibles misiones y de factibilidad en misión. En ese sentido, si ustedes ven el diagrama de flujo de proyectos de NASA, ahorita vamos a discutir todos estos temas, pero el producto que nosotros vamos a tener va a ser lo que se denomina el Mission Concept Review. El Mission Concept Review va a tener todos estos requerimientos, más o menos, y ahorita los vamos a discutir. Entonces, la prefase A. La prefase A es el estudio de conceptos. La idea del estudio de conceptos es definir los objetivos de una misión a un nivel superior, los requerimientos de desempeño, asegurarse de la factibilidad técnica, confirmar las necesidades del cliente y llegar a lo que llamamos, como les dije, el Mission Concept Review. Entonces, no sé, yo no sé si ustedes tienen alguna idea que podríamos masticar con la presentación para que no sea yo mismo nada más leyendo la presentación y que haciéndolo tremendamente aburrido. Yo no sé si ustedes ya tienen alguna idea de una posible misión. Profe, bueno, nosotros, bueno, lo hablamos así como a grandes rasgos, de tal vez como un satélite que escanea, bueno, tomará fotos como de parques nacionales, reservas forestales, todo ese tipo de como zonas resguardadas Ok, para controlar la deforestación, o sea, como que siempre el área del parque, o sea, o sea, se puede ver que siempre sea respetada y si en algún momento como que se ve que se está deforestando y poder ver qué está pasando ahí. ok, muy bien. Entonces, me gusta, tenemos un tema. De hecho, si alguien más tiene un tema, podemos agarrar toda esta presentación y empezar a discutir los temas con la presentación y creo que les va a ayudar bastante para después definir. Entonces tenemos el tema, un posible tema, y no importa si algún grupo tiene dos posibles temas o algo así, no hay ningún problema. Pero por ahora entonces tenemos como posible tema, porque esto se ve así, ya. ¿Cómo se llama? Monitoreo, vamos a llamarlo así, de deforestación. Ok, muy bien, eso es un posible tema. Sí, dígame. Nosotros habíamos pensado, bueno, estamos hablándolo todavía, era monitoreo, pero de la erosión. Monitoreo de erosión. Interesantísimo. De hecho, monitoreo de erosión puede servir bastante también en volcanes, porque monitoreo de erosión podría eventualmente predecir algún evento. Puede ser interesante. ¿Alguien tiene algún otro tema?
La ventaja de que digan los temas es que vamos a poder agarrar esta presentación y hablar acerca de los temas y la presentación y entonces hacerlo más interactivo. Si se les ocurre algún tema o si tienen algún tema, me lo avisan. Aquí les dejo el espacio. Muy bien, entonces, pensemos en esto. Los dos temas que nosotros estamos trabajando son temas de monitoreo. Hay varias cosas que nosotros tenemos que pensar. ¿Cuáles son los requerimientos, los objetivos de la misión y la factibilidad técnica y programática? Hay una cosa que es bien interesante, por ejemplo, en misiones como las que ustedes están hablando, la factibilidad técnica, intuitivamente uno la imagina posible, ¿verdad? Pero ahora pensemos en la factibilidad programática. Y quiero hacer este ejercicio porque es un ejercicio interesante y a veces va a sonar un poco como abogado del diablo, pero me gusta que podamos tener este tipo de ejercicios. Yo creo que yo les he hablado a ustedes acerca de constelaciones como Planet Labs, ¿verdad? Que ahora se llama solamente Planet, me parece. ¿O no? Ok, voy a hacerles un refrescamiento. Gente como Planet Labs se llamaba, resulta que se descubrieron que podían lanzar cientos de CubeSats de 3 unidades, o sea, que miden 30 por 10 por 10, y de hecho, si ustedes entran a la página de Planet, voy a poner CubeSats porque obviamente Planet solo me va a dar miles de resultados en la cosa esta, ¿verdad? ¿Dónde está? Aquí está, perdón. Ya me están viendo la Planet se convirtió, y me encanta porque vamos a poder tener estas discusiones, se convirtió en una de las empresas más exitosas en el monitoreo del planeta porque utilizan CubeSats de 3 unidades. Vamos a buscar uno de esos CubeSats. CubeSats de 3 unidades, de hecho, en esta foto me gusta porque muestra exactamente lo que quiero que ustedes vean. Bueno, esta no está muy grande. Vamos a ver. Bueno, esta foto, ustedes la ven aquí. CubeSats de 3 unidades, muchos CubeSats de 3 unidades, muchos CubeSats de 3 unidades para poder monitorear, tomar fotografías del planeta completo con una frecuencia mucho mayor que la frecuencia de cualquier otro producto en el mundo. Entonces, a pesar de que la resolución no es tan buena como los satélites, más grandes del mundo, ¿verdad? Los de toneladas, tienen una resolución temporal bastante alta. Entonces, aquí la pregunta va a ser, van a ser dos preguntas cuando nosotros evaluemos misiones de este tipo. Número 1, ¿cuál es la capacidad que quiero generar? Y no hablar en el sentido de satélite, sino la capacidad. ¿Cuál es el problema que quiero resolver? Y segundo, ¿cuál es la pertinencia de crear una misión espacial en lugar de, por ejemplo, comprarle a una empresa como Planet las fotografías? ¿Verdad? Son las discusiones que nosotros queremos tener. Entonces, ¿qué me imagino yo cuando empezamos a discutir de esto? Monitoreo por deforestación. El monitoreo por deforestación, el problema real, por ejemplo, es que no existe una capacidad en Costa Rica para poder monitorear de manera constante cuál es la cobertura boscosa de todo el territorio nacional, especialmente en áreas protegidas. ¿Correcto? El monitoreo de erosión también es una necesidad para monitorear áreas especialmente montañosas que pueden generar desastres naturales en el país, en un país tan montañoso como Costa Rica, poder ver una tendencia puede generar muchísima capacidad, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta,
Cualquiera de estos dos, cualquiera de estas dos posibilidades, tal como yo las planteo en este momento, no hablan en ningún momento de satélites o fotografías o cobertura o, o cosas por el estilo. Me explico, esto es muy importante cuando nosotros hablamos de requerimientos. Ahora, ¿qué es lo interesante de un enunciado de misión con esas características? Lo importante de un enunciado de misión con esas características es que no está necesariamente relacionado con una misión espacial. Por ejemplo, si a mí me dijeran, yo quiero un sistema para monitorear la erosión del volcán Arenal. ¿Ustedes qué creen? ¿Es más fácil hacerlo con un dron, que todos los días usted lo levanta, toma montones de fotografías, o con un satélite? Evidentemente, con un dron, ¿verdad? Porque va a ser mucho más sencillo, mucho más barato, a pesar de que tengo que operar el dron todos los días, hacer esas fotografías con el dron, que llevar un satélite hasta órbita, gastar cientos de miles de dólares y monitorear solamente un espacio físico pequeño. Ahora, si ustedes me dicen, por ejemplo, que queremos monitorear la erosión cada 2, 3, 5 meses, una fotografía cada mes es más que suficiente, entonces muy probablemente las misiones que se encuentren en este momento van a ser más que suficientes. Entonces, ahí es donde ustedes ven, por ejemplo, cuál es la misión y cuál es el verdadero problema que nosotros estamos trabajando. Yo me imagino para los dos grupos, y esto es una pregunta que les hago a ustedes, que ustedes visualizan que la necesidad de monitoreo de dos posibles misiones como estas tiene que ver con monitoreo diario, ¿o me equivoco? Profe, bueno, tal vez con la primera, la de nosotros, siento que no sé, tal vez no sea, bueno, tal vez no sea necesario diario porque, no sé, siento que como una deforestación o pues, detectar como una tala de árboles ilegal, no, o sea, no sé, no siento que, digamos, pase como en un día muy rápido, por decirlo de alguna manera, siento que es más como un proceso de que, ok, hoy pasó, no hubo, entonces ya probablemente en el día no vayan a comenzar una tala ilegal, sino como hasta el día siguiente habría más probabilidad. Claro, entonces ahí la pregunta es, así, y no estamos hablando de completamente técnico, ¿cuál es su percepción de la necesidad temporal? Un monitoreo por día o cómo lo vería usted? Siento que un monitoreo por día estaría bien. ¿Ok? Eso es bien interesante, porque Profe, vean, sí, perdón, es que bueno, yo no comenté antes, pero mi grupo y yo como que conversamos así muy por encima y nos llama la atención como tal vez algún monitoreo de estos lugares de plástico, como islas de plástico que se hacen en los océanos, como de la reacción de este plástico, así como muy por encima, entonces por si acaso, interesantísimo. también para tomarlo en cuenta. Me encanta, porque el proyecto 1 y 2 son parecidos, no exactamente iguales, y el proyecto 3 va a tener características muy diferentes, sobre todo en el diseño de la órbita, ¿verdad? Vean qué bonito esto, vean lo que hemos aprendido y cómo podemos ver esos cambios. Los proyectos de monitoreo de deforestación y de erosión evidentemente van a estar trabajando directamente con Costa Rica, ¿verdad? Ahora, lo de islas de plástico, ¿cómo lo visualizan ustedes? ¿De manera global o en nuestro rango de interés? En realidad todavía no lo hemos como conversado, pero, o sea, no sé, yo creo que podría ser ya sea que decidimos algún rango de interés o lo hacemos de manera global. No sé Ok. qué será como lo aconsejable o algo así. Aquí el asunto es, más que pensar en la capacidad, es pensar en la necesidad primero.
Entonces, ¿cuál es la necesidad de monitorear las islas de plástico? ¿Cuál es el problema que ustedes quieren atacar? El problema nos va a decir cuál es la capacidad que nosotros estamos necesitando, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, yo no sé si existen estudios y sería bien interesante que si trabajan ese tema ustedes lo verifiquen. No creo que haya que hacer un estudio demasiado extensivo, pero por lo menos tener una idea de si se conoce la dinámica de estas islas de plástico, si se sabe cuáles son los problemas que generan. Obviamente, uno de los problemas es la contaminación, sin duda, ¿verdad? Pero, por ejemplo, cuáles son los problemas que generan y cómo se puede actuar respecto a estos problemas. Entonces, a mí se me ocurre, por ejemplo, esto. En el espacio, de hecho, esta empresa que se va a instalar en Costa Rica, que se llama Leo Labs, y como ya les conté, la Fuerza Aérea Estadounidense monitorea la basura espacial para poder evitar choques con otras naves. Un monitoreo de las islas de plástico y un monitoreo de la dinámica de las islas de plástico eventualmente podría perfectamente generar ¿cómo decir? Un modelo de la dinámica de las islas de plástico tal cual. Y me parece súper, súper, súper interesante. Pero aquí hay dos cosas que nosotros tenemos que pensar, Mariana. La primera, número 1, ¿cuál es el problema que vamos a atacar? El problema que vamos a atacar es, no se sabe cuál es la dinámica de las islas de plástico, necesitamos saber dónde están o necesitamos saber cómo combatirlas. ¿Cuál es la información que nosotros requerimos y que no existe? Y la segunda, y tal vez este es un reto bien interesante, es preguntar, ¿y qué pasa con empresas como estas? Que Planet Labs tiene una cobertura global en el rango visible. ¿Cómo competimos con empresas como estas? Que tienen montones de satélites, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes ven aquí, ustedes pueden obtener un trial de ver imágenes de 3 a 5 metros en cualquier punto del mundo. Y aquí pueden ver las cosas, ¿verdad? 14 días. De hecho, podrían probarlo para ver. Podría ser recomendable. Yo les digo Planet en específico y no porque Planet no me está pagando nada, ¿verdad? Por aquello, sino porque realmente es la única empresa con esta capacidad, que tiene una red de CubeSats alrededor del mundo generando fotografías de no tan alta resolución, pero no tan baja, de 3 a 5 metros, ¿verdad? Es bastante, bastante alto. Podrían revisar esto y ver qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Entonces, vean qué interesante. Yo les quiero insistir mucho en esto. Nosotros debemos empezar por buscar la factibilidad técnica. Todos los 3 proyectos son factibles técnicamente, definitivamente. Y la factibilidad programática, que en la factibilidad programática lo que quiero decirles es este proyecto pertinente. Lo es. ¿Qué tan pertinente es? ¿Cómo nosotros podemos verificar si este proyecto es pertinente o no? Si lo podemos hacer con otras capacidades que ya existen. Si ustedes, por ejemplo, me dicen, y esto vean qué interesante, Mariana. Si ustedes me dicen, sí, profesor, resulta que Planet Labs tiene fotografías de plástico, pero en esas fotografías no se distingue qué es plástico, de qué es otra cosa, de qué es otra cosa. Pero si nosotros tuviéramos un satélite con este tipo de cámara, ahí sí podríamos distinguir el plástico de las otras cosas. Entonces ahí estamos hablando de algo interesante. Ahí estamos hablando de algo súper, súper interesante. ¿Me explico? ¿Ven lo interesante que es esto? Entonces, quiero hablar de un ejemplo respecto a la cuestión de las limitaciones. Cuando nosotros hablamos de limitaciones, hablamos de como dice en inglés, trade-offs, de balances que nosotros tenemos que hacer. Los balances que nosotros tenemos que hacer nos van a permitir definir cuál es el rango de acción de una misión. Entonces, por ejemplo, disculpen, ¿alguien me va a hablar?
Ok, entonces, vean, por ejemplo, cuando nosotros estamos trabajando en un proyecto, evidentemente nosotros queremos que el desempeño sea el máximo posible, pero el desempeño máximo posible siempre va a tener un costo. Entonces, si nosotros tenemos una limitación de costo, vamos a tener una limitación de desempeño. Y con respecto al proyecto, nosotros queremos que se haga lo más rápido posible, pero entre más rápido lo hagan, vamos a tener más riesgo. Evidentemente, no hay proyecto perfecto. El único proyecto que tiene un riesgo cero, tener un riesgo cero en un proyecto es tener un tiempo infinito para hacerlo. Y eso es imposible, ¿verdad? Entonces, este ejemplo que tomé y que cito acá, que es del curso de Fundamentos de Ingeniería en Sistemas del MIT, habla de un ejemplo muy sencillo, que es una casa. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de los requerimientos y si decimos una casa, bueno, en esta casa deben dormir entre 4 y 6 personas. Esta casa debe costar menos de $550,000, tiene que tener al menos 3 cuartos y la casa tiene que tener una chimenea, ¿verdad? En Costa Rica no necesitamos las chimeneas, pero digamos que esta es la limitación. Entonces, evidentemente, nosotros podemos conseguir casas que puedan tener a 4 personas. Nosotros podemos conseguir un estudio ahí en algunas de estas torres que ahora venden los estudios carísimos y meter a 4 personas, ¿verdad? Y cumplimos con el requerimiento y dicen, en esta casa pueden dormir 4 personas, sí, son 30 metros cuadrados, pero pueden dormir 4 personas y ese es el requerimiento. Pero cuando otro requerimiento me dice, no, tiene que ser al menos 3 cuartos. Nosotros decimos, bueno, tienen que dormir entre 4 y 6 personas, entonces digamos que 4. Y tiene que tener 3 cuartos, pero entonces voy a decir 4 cuartos, pero el costo es el que me va a limitar las cosas. Entonces, cuando nosotros empezamos a plantear una misión, tenemos que tener muchísima claridad de cuáles son las limitaciones desde el punto de vista meramente funcional. O sea, no desde el punto de vista necesariamente de diseño, sino desde el punto de vista de las capacidades. Entonces, por ejemplo, imagínense que, no sé, para la gente que está trabajando con el sistema de monitoreo forestal, justamente aquí al frente mío tengo una cosa que se llama el CIMOCUTE, que es el Sistema Nacional de Monitoreo y Cobertura de la Tierra y Ecosistemas. Ese sistema, eso yo lo tengo ahí al frente porque siempre he creído que nosotros podríamos trabajar haciendo capacidades para gentes como estas. De hecho, voy a ver si lo encuentro. Se llama CIMOCUTE, Costa Rica. De hecho, aquí ustedes probablemente encuentren mucha información acerca de las necesidades que existen. Ven, este es el Sistema Nacional de Monitoreo, Cobertura y Uso de la Tierra y Ecosistemas. Aquí ustedes pueden encontrar mucha información acerca de los datos, del monitoreo y de las cosas que se hacen en ese sentido, ¿verdad? Entonces, puede ser que la gente de CIMOCUTE, por ejemplo, les diga a ustedes, sí, miren, nosotros tenemos datos de la cobertura boscosa de una vez por mes, pero eso no es suficiente. Necesitamos datos de cobertura boscosa de una vez por día. Pero, para una misión como estas, no podríamos invertir más de $500,000. Y la misión tiene que generarnos datos por mínimo 2 años. Entonces, cosas como estas son las cosas que van definiendo las capacidades de la misión con la que nosotros nos encontramos trabajando. Por ejemplo, si una ONG les dijera, vieras que el monitoreo de las islas de plástico no lo podemos realizar con los satélites de NASA o los satélites de la Agencia Espacial Europea, y la gente le pregunta, ¿por qué?
Y ustedes dicen, porque estos satélites no tienen el tipo de cámara que nosotros necesitamos para poder detectar plástico. O los satélites que tienen ese tipo de cámara son carísimos y nadie los ha implementado en un CubeSat. O nosotros queremos ver las islas estas solamente en el trópico o cosas por el estilo. Entonces ahí es donde nosotros empezamos a ver cuáles son las posibilidades, cuál es el problema y cómo y si ese problema es factible solucionarlo o no. No sé si me explico con esto. Esta discusión es bien interesante y todavía estoy aquí. Entonces, esos trade-offs son las cosas que desde el punto de vista de misión tenemos que ir definiendo. Con la idea de seguir todo este flujo. Lo que nosotros estamos trabajando en la actualidad es aquí, donde imaginamos un posible socio, un posible cliente, stakeholder, y tenemos que definir las necesidades, objetivos y metas de la misión, las limitaciones, como les estaba diciendo, y lo que nosotros llamamos los criterios de éxito. Los criterios de éxito es, imagínense en esto, si ustedes pueden determinar si una cobertura boscosa cambió de un día para otro, ese es el éxito. O si ustedes pueden determinar, no sé cómo se mide la erosión, qué pena, porque eso sí lo desconozco, pero si ustedes pueden medir un cierto parámetro de erosión, un cambio en parámetro de erosión de un día para otro, ese es el éxito. O si yo puedo detectar cambios de tamaño en una isla de basura de plástico de, qué sé yo, de 50 metros cuadrados, o puedo detectar movimientos de 100 metros, 200 metros, no sé, una cosa de esa naturaleza, pero tiene que estar muy enfocada en verdaderas necesidades. Y aquí nosotros vamos a desarrollar el concepto de operación, lo que se llama ConOps. Esto es el ConOps, quiere decir este concepto lo van a oír ustedes mucho en ingeniería espacial, es el Concept of Operation. Concepto de operación. No es tildado, ¿verdad? Porque está en inglés. Concept of Operation, el concepto de operación. Entonces, el concepto de operación básicamente es como mostrar, ¿cómo les digo? Como cerrar los ojos y poder imaginarse la misión funcionando y cómo funcionaría la misión. Ustedes se imaginan un satélite dando vueltas en el espacio y monitoreando alguna cosa, ¿verdad? Eso es el concepto de operación. De hecho, por aquí yo tengo el concepto de operación del proyecto IDASU en un video. Vamos a ver si lo encuentro por aquí. Creo que lo tengo por aquí. Creo que es este. Disculpe porque esto no lo tenía planeado. Pero más o menos, esto es un concepto de operación o un video. No es que ustedes tengan que hacer un video necesariamente, ¿verdad? El concepto de operación de ese satélite, cuando no lo habíamos diseñado todavía, era explicar cómo iba a funcionar. El satélite lo que hacía era obtener información de los árboles para saber qué tanto estaban fijando carbono. Esto es mucha... Entonces, vamos a ver. Ok, empezaba ahí, de todas maneras. Eso es como adelantar de inicio. Entonces, por ejemplo, en estos árboles, lo que se llama un dendrómetro electrónico está midiendo ese crecimiento y ese crecimiento era transmitido a una estación central a través de un data logger y ese data logger transmitía a una antena que siempre estaba transmitiendo esa información. Entonces, cuando se transmitía esa información llegaba al satélite cuando el satélite pasaba por el punto de operación con unas nubes ahí, todo extraordinario. Yo no hice el video, por cierto, yo soy malísimo haciendo esas cosas.
Y el satélite recibe esa información, ¿verdad? Sí, saliendo del Sol y toda la cuestión hacia el infinito y más allá y el espacio y toda esta cosa. Y transmite esa información a una estación central donde esa información va a ser procesada. Que ahorita va a ser esta cosa. Y ahorita se los voy a enseñar cómo se ve en el documento. Vamos a buscar de hecho el documento. Aquí está. No. Perdón, les quité el video. Okay. Qué muchachito, ¿eh? Bueno, y aquí está la información transmitida a la estación que nosotros teníamos en el Tecnológico de Costa Rica. Y de ahí, entonces, esa información era obtenida por la estación y podía ser bajada para que los investigadores, las investigadoras pudieran tomar decisiones. Esto es un concepto de operación llevado a un video y a esto es lo que nosotros nos referimos con concepto de operación. De hecho, si buscamos el concepto de operación en este documento que les voy a mostrar por acá, a ver si está como con ops. Aquí está. Ese es el concepto de operación como una gráfica. Entonces, obviamente se explica que aquí van a estar los sistemas remotos que el segmento de vuelo va a transmitir la información y vamos a recibir esa información para poder tomar decisiones. Y obviamente entonces el concepto de operación explica qué hace cada una de las cosas. Ese es el concepto de operación como un dibujo y el concepto de operación llevado a un video. A eso nosotros nos referimos. Con el concepto de operación, evidentemente no les voy a pedir que hagan un video, pero lo que les muestro esto es para que más o menos visualicen a qué me refiero con el concepto de operación. Esta es la parte que vamos a trabajar ahora. La parte de definición de requerimientos la trabajamos después. La definición de arquitectura y la posibilidad de soluciones vamos a seguir trabajándola poco a poco. No sé si existe alguna pregunta, si tienen alguna pregunta hasta ahora. O está entendido todo súper bien o está entendido todo súper mal. Creo que está entendido bien. Entonces vean qué es lo importante. Si nosotros pensamos en este proceso como una caja negra, lo que tenemos que trabajar es cuáles son las expectativas iniciales de los posibles clientes y otras expectativas. Y cómo hemos trabajado esas expectativas para entenderlas. Y las salidas que nosotros vamos a tener es primero validar las expectativas del cliente. Evidentemente, como nosotros no estamos trabajando necesariamente con un cliente en este momento, esta va a ser la discusión que vamos a tener en la próxima clase. Van a tener el concepto de operación, van a tener las medidas de efectividad y las estrategias con las que van a manejar esto. Esto no es tan necesario porque esto tiene mucho que ver con llevar un proyecto a la práctica y evidentemente no vamos a trabajar con eso. Las medidas de efectividad son lo que yo les dije, ¿verdad? Las medidas de éxito. ¿Cómo ustedes definen que un sistema es exitoso o no? Entonces, aquí más o menos dice cuál es el flujo con el que nosotros estamos trabajando. Es establecer la lista de clientes. Vean lo interesante. En este proyecto, a pesar de que va a ser clientes ficticios, sí, yo espero que tenga claridad de quiénes son las partes interesadas, ¿verdad? Las partes interesadas es importante para poder establecer cuáles son las expectativas, las operaciones con cómo vamos a trabajar. Meter esas expectativas en statements, en frases aceptables, analizar las expectativas respecto a las medidas de efectividad y validar todo eso hasta el final, llegar a, ¿verdad?, la validación de las expectativas de los clientes. Entonces a ustedes un cliente les dice, no, nosotros necesitamos monitorear el bosque. Y ustedes llegan, ok, que es más o menos el proceso que hice yo ahora.
Entonces ustedes necesitan monitorear el bosque todos los días, o cada 2 días, o cada semana, o cada mes, de todos los días. Y ustedes, para ustedes, por ejemplo, que un pedazo de bosque de este tamaño, de 1 metro cuadrado, se vea más o menos es suficiente, o 100 metros, o 40 metros, cosas por el estilo, son las cosas que nosotros tenemos que ir definiendo. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que definir y que lo que vengo hablando desde hace rato? La necesidad. La necesidad tiene que ser englobada en una sola frase. Uy, por cierto, no les he pasado esta presentación, ¿verdad? No, no se les he pasado, qué pena, tengo que pasárselas. Ahorita que vaya para el recreo, acuérdenme en pasarles la presentación para que ustedes puedan llevar esto, ¿ok? Entonces, una sola frase tiene que englobar la necesidad del sistema. Debe relacionarse con el problema que resuelve el sistema, pero no ser la solución. Es lo que yo les venía diciendo. El sistema generará datos para determinar si el bosque, cuál es el crecimiento del bosque o si hay tala o lo que fuera, pero no digan ustedes. Vamos a lanzar un satélite con la Agencia Espacial Europea para hacer tal cosa y tal otra. ¿Me explico? No sé si esto queda claro. Me gustaría saber, ya que quiero que esta discusión sea rica, podamos aprovechar esto, porque esta discusión, recuerden que van a tener que presentar esto en la próxima clase. ¿Cómo? Y no importa, cualquiera del grupo me puede responder, estamos lo que quiero hacer es un aprendizaje activo, no tienen que responderme preguntas correctas, no es una pregunta de matemáticas, pero sí me gustaría saberlo de cada grupo. Por ejemplo, grupo 3. ¿Cómo visualizan ustedes la necesidad? ¿Qué es lo primero que nosotros tenemos que pensar? ¿O cuáles se le ocurren a ustedes que son necesidades? Pueden investigarlo después, pero pensemos en esto. ¿Cuáles se le ocurren a ustedes que son necesidades? O posibles necesidades. Recuerden que tiene que ser una sola frase, pero posibles necesidades. Posibles necesidades que va a cubrir. Le voy a preguntar a todos los grupos, así que no se preocupen, no fue que los enganché a ustedes. Como la necesidad de que se detengan estas islas de plástico, digamos. Okay. O sea, como monitorearlas para saber cuál es la dinámica y así, digamos que, es que no sé si esa sería como la solución. Sí, de hecho me gusta mucho que participes de esta manera porque podemos tener una discusión adecuada. Por ejemplo, detener el hecho de que estas islas de plástico sigan creciendo es definitivamente un objetivo de un proyecto más global, ¿verdad? Pero cuando nosotros planteamos la misión de la misión espacial, a no ser que usted tenga algo secreto que yo no conozca, me imaginaría que no son los satélites los que van a detener este crecimiento. ¿Me explico? Ajá, No sé si me sí, sí Ajá. entiendo. Sí, porque no son los satélites necesariamente los que usted dice, es que con los satélites vamos a detener este crecimiento. El objetivo último es evidentemente detener el crecimiento y ojalá erradicarlas por completo. Pero el problema que va a resolver la misión espacial sería un problema un poquito más específico, ¿verdad? Me parece. Puede ser, y me gustaría que hicieran un pequeño examen para ver cuál es el problema que ustedes pueden trabajar. Puede ser que se desconoce su ubicación diaria, o que se desconoce su tamaño, se desconoce su dinámica. No lo sé. Pero me parece un proyecto bien interesante. De hecho, es bien interesante. Podríamos analizarlo. Pero es importante que ustedes tomen en consideración cuál es el problema que quieren resolver. Esto es muy importante. Vean que esto que nosotros estamos hablando ya tiene que ver con otro ámbito completamente diferente a lo meramente técnico que vimos en la primera parte de los proyectos. Pero tenemos que pensar cuál es el verdadero problema que vamos a resolver con una misión espacial.
¿Se te ocurre algo más por ahí o les gustaría investigarlo? Porque a mí la idea me gusta. Es un tema que no hemos tocado en clase y es un tema un poquito más global, pero me gusta. Sí, yo creo que investigándolo y así, ya algo como más puntual y más específico, entonces sí sería como, ¿verdad? Lo adecuado. Ujú. Absolutamente, absolutamente, eso creo. Vamos a ver. De hecho, voy a aprovechar estas transmisiones para decirles cómo se diferenciaría la órbita o las necesidades de órbitas de la misión 1 y 2 con respecto a la misión 3, o más bien, yo les preguntaría, ¿cómo se diferencia? Vean que para hacerles esta pregunta, ustedes tienen que haber llevado la primera parte del curso, sin duda. ¿Cómo se diferencia las necesidades o los requerimientos de inclinación de la misión 1 y 2 con requerimientos de inclinación que puede tener una misión como la 3, imaginando que la misión 3 es global? No se diferenciarían, profe. Sí, claro, pero ¿cómo? Claro que se diferenciarían. ¿Cuál es el requerimiento de uno y cuál es el requerimiento de otro? Dependiendo tal vez de las coordenadas de las zonas geográficas que se quieran monitorear. Exactamente, exactamente. Pero, de hecho, el requerimiento depende de exactamente eso, pero ¿cuál es el requerimiento que cambia? Dígame. Bueno, no, entonces ya no. Es que quería decir que la 1 y la 2, como es Costa Rica, va a estar más cerca de Ecuador, digamos, de inclinación, y el otro no, porque tiene que ser más alta, digamos. Exactamente, exactamente. Piensen en esto. Cualquier, voy a abrir GMAT. No lo abrí hoy y lo voy a abrir porque GMAT me permite hacer la clase muy dinámica por poder ilustrar algunos conceptos. Cualquier misión que monitoree Costa Rica, para poder monitorear Costa Rica, va a tener como requerimiento tener una inclinación mayor o igual a la inclinación de Costa Rica, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vamos a ver, aquí lo tenemos. Este software es relativamente sencillo, digo yo, pero es una maravilla para mostrar cosas. Entonces, por ejemplo, vean esta inclinación. Esta inclinación es solamente de 12 grados, que es una inclinación que va a permitir monitorear Costa Rica. Si ustedes ven, y nosotros corremos este programa, pero ahorita corrió muy pocas veces, vamos a correrlo, no sé si vamos a ponerlo aquí en segundos, sino en días. Elapsed time, no importa que me pongamos en segundos, pero nada más cambiamos esto. Está en 12.000, vamos a ponerlo en 300.000. De hecho, no debería durar tanto. ¿Okay? Entonces, ustedes pueden verificar rápidamente con GMAT o con OpenCosmos que una misión con una inclinación de 12 efectivamente va a pasar eventualmente por Costa Rica. De hecho, ¿cuántos segundos son los de un día? 86.500, ¿verdad? Algo así. ¿Cuántos segundos hay en un día? ¿Cuántos eran? Son un poco más. 86.400. Gracias. Ve, no está mal la memoria mía. 86.400. Vamos a ponerle un día. Entonces, por ejemplo, nosotros ponemos esta misión y si ustedes se dan cuenta, una misión con una inclinación de 12 grados tiene una relativa cobertura de Costa Rica y de hecho un programa como OpenCosmos les permite a ustedes ver qué tanto es la cobertura.
de esa misión. Entonces, una inclinación como estas podría funcionar para una misión como la primera y la segunda. Pero ¿cuál es el problema con la tercera? Bueno, el problema con la tercera es que a no ser que la tercera esté enfocada a monitorear la basura en un trópico, entonces no tendría una cobertura muy buena de lo que está pasando en otros lugares. Que puede ser, ojo, y no estoy diciendo, vea que esto es interesante, no estoy diciendo que esté mal. Puede ser que la cobertura que ustedes requieran sea en los trópicos y entonces esto les quede maravilloso. En cambio, una misión como la que nosotros, esta misión que se está planteando, eventualmente, muy probablemente, si ustedes quieren cobertura global real, la inclinación que ustedes van a tener va a tener que ser una inclinación que nos genere un satélite polar, básicamente, ¿verdad? Que es un satélite que pasa por el polo todo el tiempo, ¿verdad? Y ese satélite eventualmente va a tener una cobertura global. De hecho, hay muchos satélites polares, porque dependiendo de la inclinación y la manera en la que ustedes lo coloquen, el satélite va a pasar por el mismo lugar a la misma hora todos los días. Pero ¿cuál es el problema de una órbita polar? Una órbita polar va a pasar menos veces por el punto de interés que ustedes podrían tener eventualmente. Eso es bien importante. Entonces imagínense esto, ustedes me dicen, profe, pero a nosotros no nos importa que solamente pase una vez por Costa Rica porque de todas maneras solo necesitamos una foto. Pero resulta que no todas las veces pasamos exactamente a 90 grados sobre Costa Rica. ¿Recuerdan los análisis que nosotros podemos hacer como OpenCosmos, que a veces pasa a 20, a veces pasa a 10, a veces... Entonces, esa cobertura no necesariamente es la mejor. ¿Y qué tal si nosotros estamos con cámaras en el espectro visible y hay nubes? Cosas por el estilo. Entonces, por ahí están los trade-offs, los balances que nosotros tendríamos que hacer. No sé si me explico con esto. Necesidad, una sola frase. Entonces, el posible monitoreo de la erosión, no sé, se me ocurre a mí y estoy hablando en voz alta y no lo estoy diciendo de manera técnica. Existe una necesidad en Costa Rica no cumplida de poder determinar la dinámica de la erosión día a día en los sistemas montañosos del país para poder prevenir posibles deslaves, especialmente en zonas urbano marginales, no lo sé. Deslaves, prevenir cabezas de agua que se provocan también por la erosión o cosas por el estilo. En el caso de monitoreo de la deforestación, hemos hablado de esto, ¿verdad? No existe información diaria de los cambios de cobertura boscosa que permitirían, por ejemplo, predecir la tala ilegal. De hecho, un grupo en ingeniería electrónica trabajó en un proyecto bien interesante, que era un proyecto para monitorear ¿cómo se llama esto? El oleoducto de Recope. Y era una necesidad real de Recope. De hecho, lo trabajamos muy bonito porque era una necesidad real de Recope, que era ubicar conexiones ilegales al oleoducto. Entonces, de hecho, había una solución en tierra, que la solución en tierra es como poner un sistema que genera un eco, que puede generar algún tipo de detección de que algo está pasando, pero resulta que ese sistema le dice a usted que en los siguientes 100 kilómetros de oleoducto alguien está agarrando eso. En cambio, un sistema satelital va a decirle a usted, alguien está agarrando eso en el sitio donde lo está agarrando. Entonces, la gente que diseñó este sistema, diseña un sistema y utiliza una inclinación que hace que el satélite pase con cierta regularidad y esa regularidad
es la regularidad con la que nosotros podríamos monitorear el oleoducto. Entonces son muy parecidos en objetivo, aunque el objetivo sea diferente, pero son muy parecidos en su ejecución a las dos misiones 1 y 2. Y más o menos por ahí anda la necesidad. No sé si esto queda claro. ¿Alguna pregunta? Todo claro, profe, gracias. Hoy ando como la garganta medio jodida porque ya empecé a dar clases también en el tecnológico, entonces como que no estaba suficientemente caliente, ¿verdad? Vamos a tomarnos un pequeño descanso. Creo que hoy va a ser un día bien bonito. Vamos a tener discusiones interesantes. Vamos a tomarnos un pequeño descanso de unos 15 minutos. Son las 5:02. Vamos a volver a las 5:15 para continuar con la segunda parte de la clase. Voy a pausar la grabación aquí. Muy bien. Como estábamos diciendo antes de irnos para el recreo, la necesidad es una sola frase que engloba la necesidad del sistema. Una sola frase. Debe relacionarse con el sistema, pero no ser la solución. Entonces ustedes dicen, por ejemplo, yo tengo un problema de que soy muy alérgico y necesito que la casa no, sea limpiada todos los días. La necesidad no es, necesito comprarme un iRobot o alguna de esas cosas. Y el problema es una cosa, el ámbito del problema es una cosa, y el ámbito de la solución es otra completamente, ¿verdad? La meta o las metas son elaboraciones de necesidades y constituye un set de expectativas del sistema. No deben ser cuantitativas ni medibles. Deben estar definidas de tal manera que sea claro si el sistema las está cumpliendo o no. Estoy grabando todavía. Sí, efectivamente. Entonces, ¿qué tienen que tomar en consideración cuando piensan en una meta? No es, yo necesito medir que cada píxel sea 1 metro cuadrado. No. Pero usted necesita decir, nosotros queremos detectar todos los días cortas de árboles. Eso no es necesariamente medible, ¿verdad? No está medido en términos de números, pero si ustedes implementan el sistema y llegan a la exposición un año después del sistema y dicen, hemos detectado tantas talas de árboles que no hubieran sido detectadas si el sistema no estuviera ahí en ejecución, digámoslo así, ¿verdad? Entonces es importante plantear las metas y el concepto de operación, que ya lo expliqué ampliamente, debe considerar todos los aspectos de la operación, todas las etapas, y describir cuáles son las interacciones persona-máquina. No solamente una gráfica, sino, por ejemplo, decir, el satélite va a estar orbitando la Tierra y va a pasar por el punto de interés cada cierto tiempo. Cuando pasa por el punto de interés, toma fotografías. Cuando pasa por la estación, lleva las fotografías a la estación, cosas por el estilo. Entonces son importantes tomar todas estas cosas en conciencia. Por ejemplo, ese es el ciclo de vida de un proyecto para llevar un aparato a la Luna y que después vuelva a la Tierra. De hecho, este es muy parecido a una misión como la de Artemisa, ¿verdad? Eso es una misión y el concepto de operación es el concepto continuo de operación de esta misión. Esta misión es una misión de ida y vuelta, entonces la operación completa está planteada de esta manera, pero en una operación continua tenemos una operación más parecida a lo que les mostré anteriormente. Por ejemplo, en el libro que no les he pasado del SMAT, utilizan un ejemplo del Space Mission Analysis and Design. Utilizan un ejemplo que se llama el FIRESAT, que es un satélite que está diseñado para monitorear incendios en los Estados Unidos. Entonces, el objetivo principal, que lo puse aquí en inglés para no hacer una traducción demasiado libre, dice, vean que el objetivo principal no habla
de satélites, no habla de cohetes, no habla de espacial. Entonces dice más o menos que debido a que los incendios forestales han tenido un impacto en la recreación y el comercio y cada vez más visibilidad pública, los Estados Unidos necesitan un sistema más efectivo para identificarlos y monitorearlos. Vea que ya existe un sistema, pero requieren un sistema más efectivo. Eso está en el objetivo principal. Más efectivo no es cuantificable, pero más efectivo claramente es mejor que lo que tenemos. Básicamente, de hecho, la necesidad está acá. Esta es la necesidad. Perdón. Dice, además, se desea, pero no está requerido, que monitoree fuegos forestales en otras naciones, colecte datos estadísticos de inicios de incendios, del spread, ¿cómo se llama? De cómo se va, cómo va creciendo, digámoslo así, la velocidad de duración y otros datos. Entonces, la necesidad realmente, si ustedes lo ven, está aquí directamente, pero plantea otras necesidades adicionales que pueden ser objetivos secundarios. Al final, el servicio forestal y los rangers, los cuidadores, son los que utilizarán los datos. Los datos deben cumplir con las necesidades de ambos grupos sin entrenamiento especializado y deben poder responder prontamente a condiciones cambiantes. Si ustedes se dan cuenta, esto plantea mucho de las metas. Una de las metas es que los datos tienen que ser leíbles para los operarios, ¿verdad? Y deben responder de manera pronta a ese tipo de cosas. Entonces, dicho esto, el objetivo principal es detectar, identificar y monitorear incendios forestales en Estados Unidos, incluyendo Alaska y Hawái, en casi tiempo real. Si ustedes se dan cuenta, no habla de satélites, no habla de cohetes, no habla de tiempos, no habla de tecnologías, habla de la necesidad. Objetivos secundarios: demostrar al público que las acciones positivas, que se están tomando acciones positivas para poder manejar incendios forestales, colectar datos estadísticos del inicio y crecimiento de los incendios forestales, monitorear incendios forestales en otros países y colectar otros datos forestales. Más o menos por ahí andan los objetivos principales y secundarios. Y me alegra mucho porque sí les debo reconocer que fue algo que se me ocurrió en el aire, preguntarles a ustedes de las posibles misiones y discutirlas antes de que empezáramos a ver un ejemplo de misión. Si ustedes se dan cuenta, esta misión contiene las características que yo les decía, que es enfocarse en el problema y no necesariamente en la solución. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahora. Profe, ¿cuál sería? Bueno, no sé si ya la mencionó o no. Es que voy manejando, entonces también me cuesta ahí agarrarle. Pero, ¿cuál sería la necesidad de, por ejemplo, de esa misión? O sea, no es muy parecida como el objetivo. Sí, el objetivo y la misión son cosas que se cruzan un poquito, ¿verdad? O sea, la necesidad. La necesidad es mejorar. Vea que aquí está planteada la necesidad, porque aquí dice que necesitan mejorar la efectividad del sistema para monitorear los incendios forestales. El sistema actual de incendios forestales no es lo suficientemente efectivo para las necesidades de monitoreo de tiempo real.
Entonces, lo que estamos diciendo, ¿verdad? En el objetivo principal es que se necesita un sistema más efectivo porque la necesidad es un sistema más efectivo. Claro que efectivo es una palabra, no, es una palabra, ¿cómo se llama? Relativa, pero evidentemente cuando se plantea la necesidad, uno puede decir, puede explicar a qué se debe la efectividad. Entonces, por ejemplo, ¿qué me puedo imaginar yo? Puedo imaginarme que las fotografías no tienen suficiente resolución, o que no tienen suficiente resolución espacial, o no tienen suficiente resolución temporal, ¿verdad? Son dos cosas diferentes. Resolución espacial, ¿cuál es el tamaño del píxel? ¿Qué es lo que ustedes logran ver? Resolución temporal, cada cuánto tenemos los datos. Son dos cosas diferentes. Me explico. De hecho, muy buena pregunta. Pero no sé si me explico en ese sentido. Sí, sí, sí. Gracias, profe. No, gracias por preguntar. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta por acá? Muy bien. Entonces está claro esto. Los primeros objetivos. Esta es una arquitectura de esta misión. En la arquitectura de esta misión se ve todas las cosas que son necesarias. Se ve que son necesarios una operación de misión, un elemento en tierra con el cual transmitir la información, un elemento para lanzar el satélite, un satélite o varios satélites como tal, con el bus. Cuando se habla de bus, spacecraft bus, yo no sé si yo he explicado esto, pero por ejemplo, se habla de el satellite bus en oposición al payload o la carga útil. Entonces, el spacecraft bus es todo lo que le da servicio a la carga útil. Entonces, si la carga útil es una cámara para monitorear fuegos forestales, la carga útil sería la cámara como tal, y todo lo demás, el sistema de comunicación, la computadora a bordo, el sistema de control, el sistema de potencia, todo lo demás es lo que nosotros denominaríamos spacecraft bus. A eso se refiere. La órbita y constelación, porque probablemente vamos a tener diferentes satélites monitoreando ese país. El sujeto, que es los bosques y los incendios forestales. El sistema de comando y control y comunicación. Esa es la arquitectura completa con la que nosotros tendríamos que trabajar y tendríamos que tomar decisiones respecto a cada uno de estos aparatos. Este es un ejemplo un poquito más sencillo. Este es el ejemplo del proyecto Irazú y justamente hoy en otro grupo estaba comentando acerca de esto. El proyecto Irazú, y esto va a quedar grabado, entonces no importa porque esto está claro. El proyecto Irazú es un proyecto desde el punto de vista técnico que está por debajo de las verdaderas capacidades que nosotros tenemos en el país. Nosotros podemos hacer sistemas bastante más complejos, pero resulta que nosotros lo que vamos a diseñar, lo que diseñamos, era un satélite que bajara el riesgo lo más posible. Entonces, cuando nosotros, recuerdan esta cuestión de la definición de los requerimientos, en la definición de los requerimientos, no solamente la agenda o el tiempo es un balance con riesgo, sino yo diría que, por ejemplo, hay un balance entre riesgo y complejidad. ¿Cierto? Cualquiera lo puede ver, ¿verdad? Entre más complejo es un sistema, mayor es el riesgo de que ese sistema falle. Entonces, cuando nosotros estuvimos planteando la misión del proyecto Irazú, y esto fue una recomendación que nos hicieron nuestros socios japoneses, sobre todo, nos dijeron, traten de hacer una misión lo menos riesgosa posible, porque si ustedes fallan en la misión 1, no hay misión 2, no hay misión 3, no hay nada.
Probablemente si hubiera fallado en la misión 1, no estaría dando este curso aquí, ¿verdad? Entonces, pues funcionó bajar el riesgo. Pero hay otro tema, ¿verdad? Hay otro balance entre complejidad y utilidad. ¿Qué quiere decir esto? O más bien, digamos, más que complejidad, digamos simplicidad. Si un sistema es muy simple, muy simple, y no sirve para nada, ¿verdad? Entonces estamos hablando de que la complejidad tiene que ser lo menor posible para que se disminuya el riesgo lo más posible, pero no tiene que ser tal que el sistema no sea útil, no cumpla una utilidad. Y cuando nosotros nos planteamos la decisión del proyecto IRASU, se planteó como objetivo principal desarrollar un proyecto de ingeniería espacial de ciclo completo utilizando tecnología CubeSat como una prueba de concepto de un sistema de comunicación para transmitir variables ambientales de áreas remotas de Costa Rica a un sistema de visualización de datos para trabajo en el área de cambio ambiental. Ok. Hay varias cosas que son importantes y que ustedes me van a decir, porque esta misión sí habla de la parte espacial. Si usted nos dijo que las necesidades no son planteadas en la parte espacial, por una razón muy sencilla, porque cuando nosotros trabajamos en el proyecto IRASU, teníamos dos necesidades, y una de las necesidades era demostrar, voy a escribir esto más fácil así, demostrar que en Costa Rica se puede hacer un proyecto espacial. Esa era la primera necesidad. Entonces, si nosotros no planteamos que vamos a hacer un proyecto espacial, entonces no tiene sentido, ¿verdad? Demostrar que en Costa Rica se puede hacer un proyecto espacial y que el proyecto espacial esté relacionado. Esto más bien, más que una necesidad, fue un requerimiento, porque ¿cuál era la necesidad? La necesidad era que el proyecto espacial debe ser percibido como útil por la ciudadanía. Entonces vean qué interesante. Nosotros nos planteamos como necesidad que el proyecto no solamente demostrara la capacidad, sino que fuera útil. Si nosotros hacíamos un proyecto que fuera muy volado, en el sentido, no sé, que vamos a probar una computadora cuántica en el espacio. Entonces la gente va a decir, pero ¿para qué van a gastar esa plata en algo que no va a generar capacidades para el país? Entonces, el objetivo cumplía las dos necesidades que nosotros teníamos. La necesidad de demostrar que podemos hacer un proyecto se cumplía a través de esto. Desarrollar un proyecto, el ciclo completo de un proyecto de ingeniería espacial, definiendo la tecnología de una vez como una prueba de concepto. Ahora, la parte de la utilidad, la dijimos aquí, que pueda transmitir variables ambientales de áreas remotas de Costa Rica relacionadas con la parte de cambio climático. Porque nosotros definimos que definitivamente el tema con el que la gente en Costa Rica se puede identificar es con el objetivo de Costa Rica de ser carbono neutral. Entonces aquí está el objetivo principal. No habla de qué es lo que vamos a medir, no habla de sensores, no habla de cuántos satélites, no habla de un montón de cosas, pero ese fue el objetivo. En los requerimientos del sistema hablamos de cada uno de los posibles clientes. Los clientes, el tecnológico está trabajando con la Asociación Centroamericana de Aeronáutica y del Espacio, con la Universidad Tecnológica de Kyushu en Japón y con el MISIT. Y teníamos dos características de clientes. Teníamos clientes activos que participaban constantemente en el proyecto y clientes pasivos como el MISIT, que son partes interesadas,
pero no necesariamente que trabajan. Entonces, hay requerimientos que vienen de cada uno de los clientes. Por ejemplo, acá dice que el equipo debe hacer un sistema que cumpla una misión científica, incluyendo un componente espacial. El proyecto se debe lanzar en 2017. Esto no se cumplió. El proyecto fue lanzado en 2018. ¿Ok? No se debe exceder la cantidad de dinero con la que vamos a trabajar. Esto sí se cumplió, por dicha. El proyecto debe generar capacidades académicas e infraestructura especializada en el campo espacial. De hecho, estas capacidades académicas incluyen este curso que ustedes están cursando en este momento, y la infraestructura especializada se encuentra en el lugar donde operamos. La misión debe proveer experiencia a los estudiantes y profesionales en el desarrollo, manufactura, testing y operación utilizando una misión CubeSat. Entonces, esto se cumplió. Y el MISIP dice, debe proveer financiamiento para el desarrollo y ejecución del proyecto. Esto no se cumplió. No nos dieron ni un 5, que no me oiga la ministra, pero no nos dieron ni un 5. Bueno, no era la ministra en ese momento, pero no. Esos fueron requerimientos iniciales que evidentemente van cambiando con el tiempo. Lo que quiero que vean es que no necesariamente todo esto está escrito en piedra, se va optimizando, pero uno siempre tiene que partir con una serie de supuestos. Eso es importantísimo. Partir con una serie de supuestos para de ahí en adelante poder trabajar. El concepto de operación ya se los mostré, ¿verdad? Ya los expliqué, de hecho se los mostré en video. Pero el concepto de operación no va nada más mostrar una gráfica, sino decir, bueno, ¿qué es lo que hace cada uno de los segmentos? La estación remota es el lugar donde las mediciones toman lugar. Los sensores ahí miden temperatura, humedad, lluvia, dirección de aire y la densidad de dióxido de carbono en una locación definida por los científicos. Esos nodos, el TEC tenía algunos y iba a quedar más en el futuro. Fly Segment, el segmento de vuelo, consiste en un satélite que colecta los datos generados por los sensores y transmitidos a la locación central. Vean que esto es importante. A pesar de que esta gráfica se ve así, se explica en la gráfica que cuando pasamos por la estación remota colectamos los datos y cuando pasamos por la estación central enviamos los datos. Esto no es simplemente un repetidor, ¿verdad? Sino es lo que se denomina en el argot un sistema store and forward. Que es básicamente lo que nosotros estamos haciendo. La estación terrena se construyó en el tecnológico y va a poder obtener los datos científicos del satélite. En la fase que nosotros vamos a plantear, primero se plantea una fase de lanzamiento que consistiría en un lanzamiento desde un cohete japonés. De hecho, JAXA, la Agencia Espacial Japonesa, fueron los encargados del lanzamiento, pero resulta que esto se planteó en algunos años antes y JAXA después empezó a contratar a SpaceX. Si ustedes se dan cuenta, cuando nosotros planteamos la operación dijimos que íbamos a usar el HTV-5 de Japón, pero lanzarlo con SpaceX no fue problema para poder cumplir con los requerimientos. Entonces, cuando está en órbita baja, está en un modo de que está en safe, se verifica que todo está funcionando y después duramos una semana y ya después inicia la parte de operación. Esto es toda la parte de operación, ¿verdad? Eso es todo el CONOPS, el concepto de operación, que es donde vamos a transmitir información, los sensores van a transmitir datos y toda la parte va a llegar los datos, ¿verdad? Esa es la parte que vimos en el video. Y en decommission, el sistema va a estar en modo inerte, va a poder transmitir información, pero después, como el satélite está en una órbita relativamente baja, que creo que lo discutimos un día, que órbitas de 400 kilómetros, 300 kilómetros, son órbitas que decaen rápidamente y terminan por quemar el satélite en la atmósfera. Entonces, aquí están descritos esos modos de operación, tal cual los describí. Y esto es básicamente lo que tenemos que hacer. Entonces, esta es una guía básicamente de lo que ustedes tienen que hacer estos días. Ustedes van a empezar con las necesidades, las metas y objetivos.
van a poder definir refinar las necesidades, refinar las limitaciones, desarrollar los requerimientos de misión, refinar los conceptos de operación y al final, después de todo este refinamiento y trabajar y este tipo de cosas, van a llegar al Mission Concept Review, donde ya van a llegar a todas estas alternativas que dijimos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en el Mission Concept Review? Validar las necesidades y objetivos de la misión. O sea, ustedes van a plantear una propuesta de necesidad, una propuesta de objetivos, y las preguntas que vamos a hacer es, ¿los requerimientos de la misión satisfacen las necesidades? ¿Verdad? Entonces ustedes dicen, hay una necesidad y vamos a plantear este requerimiento. Si ustedes plantean este requerimiento, están satisfaciendo esta necesidad y la cuestión de si la misión es factible técnica y programáticamente. Esto es lo que debe contener el Mission Concept Review. Los objetivos y metas de la misión, las necesidades, los requerimientos científicos, las especificaciones del sistema, o sea, qué tipo de sistema pueden plantearse, los supuestos, guías y limitaciones. Por ejemplo, ¿cómo hablo de supuestos? Supuesto puede ser que ustedes digan, vamos a suponer que la empresa que nos está contratando, la organización que nos está contratando, va a tener un presupuesto de $500,000, de $1 millón, cosas por el estilo. ¿Cuáles son las limitaciones? Que solo vamos a poder operar en Costa Rica. O vamos a suponer que vamos a poder operar estaciones en todo el mundo. Cosas por el estilo. Planes de verificación es típico de estas cosas, pero tiene que ver mucho con lo que se trabaja después, entonces esto no es tan necesario. Y definitivamente el concepto funcional del sistema o concepto de sistema, que básicamente van a ser lo mismo en este caso, ¿verdad? El concepto de sistema fue el concepto de operación y el concepto funcional, la explicación de cada una de las etapas, es lo que yo esperaría ver en este proyecto. Entonces, herramientas. En el System Engineering Handbook, apéndice C, dice How to Write a Good Requirement Checklist y el Requirement Verification Matrix del apéndice D. Los dos apéndices son buenas herramientas para poder trabajar en este proyecto. No sé si tienen alguna pregunta adicional. Preguntas adicionales. Profe, todo eso entonces es lo que tenemos que presentar el lunes. Eso sería lo que tenían que presentar el lunes, un borrador de eso. O sea, tienen que estar todas esas partes, excepto planes de verificación, que ya les dije que no. Pero lo demás, sí tendrían que presentarlo. Ok, tanto trabajo escrito como presentación. Presentación nada más. Todas estas etapas, gente, van a ser solo presentaciones, no vamos a presentar trabajo escrito. Lo único que se va a presentar como trabajo escrito es la presentación final. Ok, ¿y cuánto tiempo hay? Ok, son 3 grupos, yo esperaría unos 20 minutos por grupo, o sea que vamos a dividir la clase en 2, una parte es donde explico la segunda parte y otra parte donde ustedes presentan. O más bien creo que lo vamos a hacer al revés, ustedes presentan primero y después yo presento lo siguiente. Ok, Gracias. que 20 minutos, 25 minutos máximo, sí. Ok. Pueden hacerme preguntas estos días por correo, si tienen alguna duda por el estilo. Yo creo que voy a tratar de contestar lo mejor posible, porque yo sé que esta primera parte es a veces un poquito más compleja. ¿Alguna otra pregunta? Todo clarísimo. No importa, vean, esta primera parte, cuando la presenten, vamos a tener muchas correcciones, vamos a tener mucho feedback. Yo creo que va a funcionar bastante bien. Confío en que vamos a poder hacer un muy buen trabajo y realmente espero mucho de esto. La clase de hoy yo sí esperaba que fuera relativamente corta porque hoy no hay exposición, ¿verdad? Y quise y ya me había comprometido con... Hoy hubiera sido, por ejemplo, la presentación de Ángel, pero ya me había comprometido a hacerla el lunes, entonces, bueno, tienen ese tema. Les recomiendo que sigan practicando y sigan verificando el software de OpenCosmos, que
que les va a permitir, cuando lleguemos al punto de diseño preliminar, hacer cosas con diseño preliminar. No sé si tienen alguna pregunta adicional. Tengo que mandarles esta presentación. Apenas termine, le mando esta presentación. Apenas desconectemos, le mando esta presentación. Ok. Si no tienen ninguna pregunta adicional, mi correo está disponible para cualquier pregunta. Muchísimas gracias a todos y todas. Y entonces nos veríamos el próximo lunes con la presentación del MCE, del Mission Concept Review, y la presentación del siguiente paso. Voy a dejar de grabar acá.